Cordial saludo. El tema para la exposición es el de cinética de cuerpos rígidos en 3 dimensiones. Nuestro grupo está conformado por Freddy Nicolás Rosero Benavides, Juan Pablo Cruz Recalde, Manuel Alejandro López Gaitán. De la materia de dinámica, Ingeniería Electromecánica, seccional Duitama. 18.1. Introducción. Tenemos que los resultados fundamentales que se obtuvieron en los capítulos anteriores son válidos en el caso del movimiento de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Por ejemplo, las ecuaciones fundamentales que utilizaremos serían que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración fija en g, y la sumatoria de momentos en g va a ser igual al par de momento hg. Sin embargo, tenemos que la relación de hg igual a i, momento de inercia, por omega, velocidad angular, la cual permitió determinar la cantidad de movimiento angular, va a dejar de ser válida en el caso de cuerpos no simétricos o movimiento en 3 dimensiones. En este caso, formularemos un método más general para calcular la cantidad de movimiento angular hg de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. 18.2. La cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. Se puede observar cómo la cantidad de movimiento angular hg de un cuerpo alrededor de su centro de masa g puede determinarse a partir de la velocidad angular omega del cuerpo en el caso del movimiento tridimensional. La cantidad del movimiento angular del cuerpo alrededor de g puede expresarse como hg va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de r sub i por b sub i por el delta de masa sub i, donde tenemos que r sub i y b sub i denotan r sub i el vector de posición, b sub i la velocidad de la partícula y la m sub i el delta de masa. Esto, como sabemos, b sub i es igual a omega por r sub i. Podemos reemplazar en esta siguiente ecuación. Tendríamos que hg va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de r sub i cruz w omega cruz r sub i por el delta de masa sub i. Para determinar pues las componentes rectangulares de un producto vectorial, se obtiene la siguiente expresión para la componente en x de la cantidad de movimiento angular. Entonces tendríamos que h de x va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i cruz w por r sub i menos z sub i w cruz r sub i, todo esto por el delta de masa sub i. Despejando, vamos a tener que h sub x va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de y sub i por wx y sub i menos wy x sub i, todo esto menos z sub i por wz por la x sub i menos wx por z sub i, todo esto por el delta de masa sub i. Entonces esta es la ecuación que nos quedaría para la componente del x de la cantidad de movimiento angular. De la misma manera vamos a sustituir pues las sumas por integrales, y en esta expresión y las expresiones serán similares para y y para z, que quedarían de la siguiente manera. Al sustituir las sumas por las integrales, van a quedar de esta manera. H de x va a ser igual a omega x por la integral de y sub 2 más z sub 2 por el delta de masa menos omega de y por la integral de x sub y por delta de masa menos wz
en la integral de z por x por el delta de masa. Tenemos hy y hz, como se muestran en las ecuaciones 18.4. También podemos observar que las integrales contienen cuadrados y estos representan respectivamente los momentos de inercia centroidales del cuerpo alrededor de los ejes x, y y z. Entonces tendríamos los siguientes momentos como se muestran aquí. Y de x va a ser esta ecuación, y de y va a quedar reemplazada por esta ecuación, y de z va a ser esta ecuación. De manera pues similar, las integrales contienen productos de coordenadas que representan los productos de inercia de masas centroidales del cuerpo. Entonces tendríamos que y de x, y va a ser igual a la integral de xy por el delta de masa. El momento de inercia en yz va a ser igual a la integral de yz por el dm, y de zx va a ser igual a la integral de zx por el delta de masa. Entonces, como podemos ver, al sustituir las ecuaciones 18.5 y 18.6 en la 18.4, que era la expresión similar de las integrales, obtendríamos el movimiento angular hg del cuerpo alrededor de su centro masa, expresado como lo vemos en la ecuación 18.7. Bueno, en la anterior ecuación muestra que la operación que transforma el vector omega en el vector hg se caracteriza por el arreglo de momentos y productos de inercia. Tenemos que este arreglo del 18.8 se define como el tensor de inercia del cuerpo en su centro de masa g, la diagonal que se muestra en este caso. Se obtendría un nuevo arreglo de momentos y productos de inercia si se usara un sistema de ejes diferente. La transformación caracterizada por este nuevo arreglo, sin embargo, seguiría siendo la misma. Es claro que la cantidad de movimiento angular hg correspondiente a una velocidad angular dada es independiente de la elección de los ejes de coordenadas. Siempre es posible seleccionar un sistema de ejes G, X y Z, denominados ejes principales de inercia, con respecto a los cuales todos los productos de inercia de un cuerpo dado son cero. El arreglo 18.8 toma la forma diagonalizada. Entonces, como podemos observar, y X, y Z y las relaciones se reducen, donde X, y Z representan los momentos de inercia centroidales principales del cuerpo, y tenemos que las relaciones de la ecuación anterior se reducen, que h de x va a ser igual a i de x por omega de x, h de y a i de y por omega de y h de z va a ser igual a i de z por omega de z. Si los tres momentos de inercia centroidales principales, Ix, Y y Z, son iguales, las componentes Hx, Hy, Hz de la cantidad de movimiento angular alrededor de G son proporcionales a las componentes de omega de x, omega de y y omega de z de la velocidad angular, y los vectores h y g y w son colineales. Para el tensor de inercia, podríamos decir que expresando de esta manera como el momento de inercia centroidal Ix es igual a 11, y es igual a 22, y z es igual a 33, y los productos de inercia de masa centroidal y menos y es igual a 12, menos y xz es igual a 13, etcétera,
es posible escribir el tensor de inercia en la forma estándar, como se ve en la figura. Si se denota mediante H1 más H2 y H3, estos son los componentes de la cantidad del movimiento angular. Hg y mediante W1, W2 y W3 serían los componentes de la velocidad angular omega. Se puede describir las relaciones de la ecuación 18.7 en la forma Hi es igual a la sumatoria de J de I y J por omega I, donde I y J toman los valores 1, 2 y 3. Se afirma que las cantidades I y J son los componentes del tensor de inercia, puesto que I y J es igual a IJI. El tensor de inercia es el tensor simétrico de segundo orden. En el caso particular de los momentos de inercia centroidal principales y que sean Ix es igual a Y es igual a Iz, cualquier línea que pase por G puede considerarse como un eje principal de inercia y los vectores Hg y omega siempre son colineales. Reducción de las cantidades de movimiento de las partículas de un cuerpo rígido a un vector de cantidad de movimiento y un par en G. Tendríamos que el sistema formado por la cantidad de movimiento de las diversas partículas de un cuerpo rígido puede reducirse al vector L, fijo al centro de la masa G del cuerpo, que representa la cantidad de movimiento lineal del cuerpo, y a un par Hg, que representa la cantidad de movimiento angular del cuerpo alrededor de G. Ahora debemos obtener las componentes de W y los momentos de los productos de inercia centroidal del cuerpo. Hay que observar que una vez determinados la cantidad de movimiento lineal mv y la cantidad de movimiento angular hg de un cuerpo rígido, su cantidad de movimiento angular h con respecto a el punto de coordenadas O alrededor puede obtenerse sumando las cantidades del movimiento alrededor de O, del vector mv y del par hg. Se escribiría de esta manera, que es igual HO es igual a R cruz mv más hg. La cantidad de movimiento angular de un cuerpo rígido restringido a girar alrededor de un punto fijo. Bueno, en este caso de un cuerpo rígido restringido a girar en el espacio tridimensional alrededor de un punto fijo O, resulta conveniente determinar la cantidad de movimiento angular HO del cuerpo alrededor de un punto fijo O. De esta manera se escribe la ecuación HO es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de RI cruz BI delta de MI. Como ya sabemos que RI denota el vector de posición y VI la velocidad de la partícula con respecto al sistema de referencia fijo, al sustituir BI por omega cruz RI, después de realizar estas operaciones, se encontró que las componentes de la cantidad de movimiento angular HO están dadas por las siguientes relaciones. Entonces tenemos que HO va a ser el vector rojo y omega es el vector verde. Está dado por las siguientes relaciones h de x, como se muestra acá en la ecuación, donde los momentos de inercia
y de X, y de Z, y de Y, y los productos de inercia, y de X, y de YZ, y de ZX, se calculan con respecto al sistema de referencia O, X, Y, Z, centrado en el punto fijo O. 18.3. Aplicación del principio de impulso y la cantidad de movimiento al movimiento tridimensional de un cuerpo rígido. Bueno, para la solución de problemas que impliquen el movimiento tridimensional de un cuerpo rígido, se debe aprender a calcular la derivada hg del vector hg. Entonces, si se recuerda que el sistema formado por la cantidad de movimiento de las partículas de un cuerpo rígido se reduce al vector de cantidad de movimiento lineal mv fijo en el centro de masa g del cuerpo y el par de cantidad de movimiento angular hg, se representa gráficamente la relación fundamental, que es la cantidad de movimiento del sistema 1 más el impulso del sistema 1 a 2 va a ser igual a la cantidad de movimiento 2. Bueno, mediante estos tres esquemas que se presentan en esta figura, se pueden utilizar para resolver un problema determinado. Es posible utilizar estos diagramas para describir componentes y ecuaciones de momentos apropiados, teniendo presente que las componentes de la cantidad de movimiento angular hg se representan con las componentes de la velocidad angular w mediante las ecuaciones. Entonces vamos a ver que la cantidad de movimiento en el sistema 1 más el impulso existente en el sistema 1 a 2 va a ser igual a la cantidad de movimiento en el sistema 2. Bueno, al resolver problemas que tienen que ver con el movimiento de un cuerpo que gira alrededor de un punto fijo O, resultará conveniente eliminar el impulso de la reacción en O al escribir una ecuación que incluya los momentos de las cantidades de movimiento e impulso con respecto a O. Bueno, recuérdase que la cantidad de movimiento angular HO de cuerpo alrededor de un punto fijo puede obtenerse directamente de las ecuaciones 18.13, que es la que nos expresa la cantidad de movimiento angular DHO, o calculando primero la cantidad de movimiento lineal mv y su momento angular hg. A continuación, realizaremos el siguiente problema. Una placa rectangular de masa m suspendida de dos alambres en A y B se golpean en D en una dirección perpendicular a la placa, denotando por F delta T el impulso aplicado en D. Determina inmediatamente después del impacto A, la velocidad del centro de masa G y la velocidad angular de la placa. Vamos a suponer que los alambres permanecen en tensión. Por esto, las componentes de velocidad en y omega z van a ser cero, puesto el impacto se obtiene que B va a ser igual a Bx en su componente I más Bz en su componente K. Y omega va a ser igual a omega x en I más omega y en J. Puesto que los ejes X, Y y Z pues son ejes principalmente de inercia, vamos a denotar que Hg es igual a Ix omega x en su componente I más Iy omega y en su componente J. Tendríamos que, según las tablas del momento de inercia, va a ser lo siguiente: un doceavo de mv al cuadrado por omega x en su componente I más un doceavo de ma al cuadrado omega y en su componente J. Aplicaremos el principio de impulso y cantidad de movimiento, puesto que las cantidades de movimiento inicial son cero. El sistema de los impulsos debe ser equivalente al sistema de las cantidades de movimiento finales, como vemos en la gráfica. Para ello,
nos damos cuenta que la tensión en B por delta T, la tensión en A por delta T junto con la fuerza por delta T y el peso en delta T va a ser equivalente a calcular la velocidad del centro de masa gracias a sus componentes de impulso y cantidad de movimiento en las direcciones X y Z. En este caso nos damos cuenta que h de Y en J, h de X en su componente Y van a tener también m de b de z en su componente K y m de b de X en su componente Y. En las componentes X, m de X va a ser igual a 0. Por ende, m b de X va a ser igual a 0. Mientras que en Z, dichas componentes van a ser las siguientes. Menos f delta t va a ser igual a m de bz. Por ende, en este caso, nos damos cuenta que h de y en j, h de x en su componente y van a tener también m de b de z en su componente k y m de b de x en su componente y. En las componentes x, m de x va a ser igual a 0. Por ende, m b de x va a ser igual a 0. Mientras que en z, dichas componentes van a ser las siguientes. Menos f delta t va a ser igual a m de bz. Por ende, b de z va a ser igual a menos f delta t sobre m. Esto nos lleva a la siguiente respuesta. La velocidad del centro de masa en G va a ser igual a menos f delta t sobre m en su componente K. Para realizar la segunda pregunta que nos pide el problema, debemos hallar la velocidad angular. Para ello, igualaremos los momentos de impulso y cantidades de movimiento alrededor del eje X y Y. Esto nos lleva a que alrededor del eje X va a ser igual a 1/2 de B por F por delta T. Y alrededor de Y va a ser igual a menos 1/2 de A por F por delta T. Esto nos lleva a que HG va a ser igual a 1/2 de B por F por delta T en su componente Y menos 1/2 de A por F por delta T en su componente J. Omega X va a ser igual a 6F delta T sobre MB, mientras que omega Y va a ser igual a menos 6F delta T sobre MA. Esto nos lleva a la respuesta de que la velocidad angular de la placa va a ser igual a 6F delta T sobre MAB por A en su componente Y menos B en su componente J. Al igualar las componentes de Y en los impulsos y cantidades de movimiento, así como sus momentos alrededor del eje Y, se tienen dos ecuaciones adicionales que producen que la tensión en A va a ser igual a la tensión en B y estas dos van a ser 1/2 del peso de la placa. De esta manera podemos verificar que los alambres permanecen rígidos y que la suposición hecha inicialmente es la correcta. Gracias por su atención.